Mi experiencia ha sido en lo personal, como la de todos nuestros compatriotas, una experiencia de perplejidad, de preocupación y de necesidad de adaptación al medio a medida que íbamos conviviendo con esa terrible pandemia, ¿no? Yo he tenido, pues como tantos otros españoles, pues una situación familiar complicada, de cierta dificultad, porque nos hemos tenido que ir integrando en un medio hostil, como es el de la pandemia, pero que al final pues hemos aprendido a convivir con él, ¿no? En el trabajo, yo llegué al Consejo Superior de Deportes para apoyar a la Secretaría de Estado, Irene Lozano, justo antes del inicio de la pandemia, con la previsión de venir a un centro directivo de la Administración Central del Estado muy importante, con mucha visibilidad, con una agenda importante, divertida, socialmente relevante, y de pronto nos encontramos con que cambiaban las reglas de juego, ¿no? Teníamos que pasar de gestionar un CSD que tiene claramente unas prioridades centradas en el apoyo al deporte, a los deportistas, a las empresas del deporte, a los eventos deportivos, a tener que sentarnos a una mesa sin saber básicamente qué hacer, porque no lo se sabía ni en el deporte ni en otros muchos sectores, pero reaccionar rápido, porque no tener instrucciones o un mapa para esta travesía tan difícil no incluía podernos rendir ante la necesidad de reaccionar rápido, ¿no? Y esa fue mi experiencia personal, de llegar aquí al final del invierno, al principio de la primavera, y aprender a improvisar y conocer al mayor número de personas con experiencia y conocimiento que ayudaran a la Secretaría de Estado y a su equipo en el Consejo Superior de Deportes a navegar por estas aguas tan difíciles y procelosas. Y yo creo que hoy, echando la vista atrás, pues creo que se han hecho algunas cosas bien y que se ha aprendido muchísimo. Creo que las enseñanzas y los retos son en realidad el reverso y el anverso de la misma moneda, ¿no? Porque para mí, y por la experiencia de mis colaboradores y todos los que hemos estado trabajando para y por el deporte durante la pandemia, y seguimos en ello, hay tres aspectos que hemos identificado muy rápido y que marcan un poco, son la brújula de nuestro trabajo. En primer lugar, que en pandemia y en el ámbito del deporte de alto nivel, que es de lo que se ocupa el Consejo Superior de Deportes, hemos tenido que revisar las prioridades. Esa es la primera enseñanza y al mismo tiempo reto, ¿no? La segunda enseñanza ha sido, o quizás conclusión, que nos lleva una enseñanza y un reto, es que no estábamos preparados. No lo estábamos nosotros en el Consejo, yo creo que no lo estaba ningún gobierno en ningún sector principal, ni en España, ni en ningún otro país de nuestro entorno económico, social, geográfico. Pero en el ámbito del deporte ha sido especialmente visible que ni desde el punto de vista de seguridad sanitaria, de la organización del deporte a través de las federaciones, los organizadores de competiciones, ni tampoco en el ámbito incluso empresarial, nadie nunca se imaginó que hubiera que hacer frente a algo así, ¿no? Entonces, pues asumir ese déficit era muy importante, no negarlo. Y eso es interesante decirlo porque en la primera etapa de la pandemia en el deporte se detectó que desde algunas fuentes parecía como que esto no pasaba, y sí pasaba. Y cuanto antes aquellos que lo asumimos pronto, yo creo que hemos tenido más éxito en el trabajo, ¿no? Y la tercera enseñanza es que tenemos que tener memoria. Es decir, hace 5 o 6 meses esto era terrible, estábamos enfrentándonos al colapso del deporte, a una situación crítica, no mala ni dramática, crítica del ecosistema deporte. Hoy no, hoy yo creo que con el esfuerzo de todos, de deportistas, de profesionales, de técnicos, de empresarios, de las administraciones públicas, central, autonómica, local, de, por supuesto, los servicios públicos, médicos, de seguridad, que nos han permitido sobrevivir al margen de nuestras ocupaciones específicas. Yo creo que hoy la situación no es dramática, no es crítica, es muy mala, para algunos en el sector sigue siendo dramática, va evolucionando favorablemente porque hemos conseguido mantener a flote el deporte y reactivarlo. Lo mantuvimos a flote en la temporada 2019-2020 y ahora lo estamos reactivando, impulsando mucho en la 2020-2021. Pero como digo, en ese ejercicio también tenemos que mantener siempre la alerta muy activada para que cuando estemos inmunizados y estemos todos vacunados o simplemente la situación
sea lo más parecido a lo que recordamos como normal, que no se nos olvide, porque ese reto, tercera enseñanza es que aunque estemos mejor, aunque recuperemos casi todo, y en el deporte yo creo que vamos a recuperar todo, estoy seguro que vamos a recuperar todo, bueno, no por ello tenemos que bajar la guardia, y creo que tenemos que sacar algunas consecuencias que nos tienen que animar a tener un deporte más seguro, un deporte más sólido, y que todos contribuyamos a que, si viene una futura pandemia, que esperemos que no, pero ante cualquier crisis transversal, telúrica del sector deporte, no nos tengamos que sentar otra vez a esa mesa, como digo yo, y mirarnos con la boca abierta diciendo qué hacemos, ¿no? El Consejo Superior de Deportes, antes de la pandemia y también ahora, en este periodo de salida de la pandemia, que esperemos que se vaya acelerando a lo largo del primer semestre de 2021, tenía unas prioridades que como digo, siguen vigentes, como son la regeneración en la parte pública y privada con representación pública del deporte, una regeneración en el sentido de mejorar la arquitectura y el andamiaje regulatorio, mejorar las prácticas, enriquecerlo con elementos fundamentales que reflejan a la sociedad, como la inclusión, la integración, la igualdad, la justicia, y en especial en aquellos sectores donde todavía tenemos déficit, ¿no? Protección de la infancia, dar mayor visibilidad a la mujer, en fin, todo ese tipo de cosas siguen, ¿no?, en el ámbito de la regeneración. Otro aspecto que seguimos desarrollando incluso en estos momentos es la necesidad de la modernización a través de la digitalización, que el deporte en todas sus manifestaciones y dimensiones se incorpore a esa dinámica que es no solamente el futuro, sino ya el presente, y que eso pues se refleje desde los sistemas de detección de talento temprano a la medicina deportiva, pasando por las propias estructuras de gestión del deporte, públicas y privadas, o en la organización de eventos, ¿no? Entonces el CSD va a ser un ejemplo y va a estar en la vanguardia en lo público de la digitalización, de la innovación, de la mejora de la gestión de información digital en beneficio de los deportistas y de todo aquel actor del deporte, que es muy amplio el mundo del deporte, y no solamente tenemos que pensar en los deportistas y en los deportistas famosos, hay que pensar en la gente que sostiene al sector y que hace que existan precisamente nuestros grandes campeones y nuestros mejores equipos, ¿no? Y el tercer elemento que el CSD quería desarrollar y que va a seguir desarrollando, aunque obviamente por la pandemia sí ha notado más dificultades, es la internacionalización. Porque nuestro deporte está internacionalizado de manera espontánea gracias a nuestros éxitos. España se tome la estadística que se tome, es en todo caso una de las primeras potencias deportivas del mundo, es la primera potencia relativa si se tiene en cuenta el ratio resultado-inversión. Somos el país, por ejemplo, que ha incrementado más su participación en más disciplinas olímpicas, y se va a ver en los Juegos Olímpicos de Tokio. Somos el país que tiene el mejor recorrido de deporte de mujer en los últimos 8 años, desde 2012 ha sido una explosión del deporte femenino. Somos evidentemente el lugar de origen de equipos y de deportistas que son el emblema de cada disciplina o especialidad deportiva, en un espectro de deportes amplísimo, que va desde los deportes del motor a deportes de equipo, deportes de raqueta, por supuesto deportes de balón, con los dos principales, el fútbol y el baloncesto, donde España en mujeres y en hombres es la referencia, junto con algún otro país, ¿no? Pero lo que no ha sido tan conocido, y merece ser conocido, y nos hace falta que sea conocido, es esa parte internacional del deporte, del modelo de deporte español, que se refleja, como digo, en la empresa, que se refleja en la innovación, que se refleja en la alimentación deportiva o en la gastronomía, que se refleja en el diseño, en las infraestructuras o en los transportes, que se refleja, por ejemplo, también en la gestión, en la capacidad que tienen nuestros gestores deportivos en términos absolutos y con carácter comparativo en cualquier país del mundo. Y entonces, nosotros lo que queremos es que España sea conocido por Rafael Nadal, Marc Márquez, Fernando Alonso o Carlos Sainz, por Mireia Belmonte, por Carolina Marín, no me quiero dejar a nadie e incluyo a todos, ¿no? Por eso sí, siempre, claro, no sé si he citado a Rafael Nadal, por si me había olvidado alguno, que es el primero que tengo que citar, ¿no? Pero como digo, no solo por eso, que siempre es importante y además es fundamental, ¿no?,
pero que se ha conocido por los arquitectos que construyen estadios, por los entrenadores que están en países remotos ayudando a los países que no tienen experiencia o tradición a incorporarse a un nuevo modelo de deporte sano, seguro, justo, ¿no? O por ejemplo, pues que la medicina deportiva española es una de las más avanzadas del mundo y en muchas especialidades médicas además, ¿no? O que las mejores empresas del mundo en el proceso de reciclaje de materiales para la construcción de estadios de fútbol artificiales, de hierba artificial, son españolas, ¿no? Entonces, que el mundo sepa que Nadal es posible, Carolina Marín es posible, el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Atlético, cualquier equipo famoso en el mundo son posibles porque tenemos una estructura por debajo de todos los elementos que componen el deporte español que permiten que seamos una gran potencia, ¿no? Y esa parte internacional la tenemos que hacer también desde el CSD y estamos trabajando con los ministerios implicados, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en esa parte para que, con España Global, en el Ministerio como herramienta reputacional principal, ¿no?, de nuestro gobierno, para que la percepción del deporte español en el mundo en los próximos años sea mucho más integrada y completa, ¿no? En fin, en eso estamos en este momento, estamos compaginando reaccionar a lo que tenemos ahora encima de la mesa, que es ayudar a salir de la pandemia con el desarrollo de las etapas de estos proyectos y creemos que, bueno, pues que el año que viene va a ser un año muy importante para que los dos procesos converjan en la adecuada percepción de nuestro país. Pues yo, para contestar esta pregunta vuelvo a lo que dije al principio, en la primera, ¿no? Cuando nos encontramos alrededor de esa mesa boquiabiertos y un poco aturdidos por la magnitud del problema que teníamos que enfrentar, una de las cosas que hicimos en el Consejo fue crear mecanismos nuevos, ¿no?, que nos permitieran no solo reaccionar mejor nosotros, desde las competencias que tenemos atribuidas, sino adquirir y tener acceso a la inteligencia de otros actores del deporte. Y en ese ejercicio creamos, como digo, estructuras, el grupo de trabajo para el impulso al deporte, de ahí se derivaron grupos de trabajo sobre turismo y deportes, o en apoyo a los deportistas, se han derivado también plataformas de colaboración, comunidades autónomas, federaciones, organizadores de competiciones con el CSD. Son todo cosas relativamente sencillas, pero en las que pudimos comprobar la importancia del sector privado, ¿no? La importancia de la empresa privada y de los patrocinadores era conocido desde hace muchos años, pero tienen otras perspectivas, tienen otros aportes que nos sirvieron especialmente en la pandemia, claro, pero que nos tienen que servir para el futuro, que se pusieron más de manifiesto en esa coordinación de emergencia, ¿no? Gente muy preparada, que era capaz de conectar cosas que no son obvias a priori, ¿no? Pues yo hago esto en esta empresa y esto te puede servir para esto, o nosotros estamos especializados en este tipo de actuaciones, pero a lo mejor pueden adaptarse a esto que necesita hacer el CSD o esta federación o esta organización de competición, la Liga, la ACB, Dorna en MotoGP, por ejemplo, y tantas otras, ¿no? Entonces eso ha demostrado que ese partenariado público-privado va más allá de lo obvio, ¿no? Y la pandemia, de las pocas cosas buenas que he tenido, es que nos ha ayudado a todos a verlo. Y luego, por otra parte, yo creo que también desde el lado del sector privado se tiene que hacer una revisión de cómo puede contribuir al desarrollo del deporte, ¿no? Porque el mecenazgo, los patrocinios son importantes, pero a mí me parece que hay elementos en la propia evolución de las empresas que están muy conectadas con el deporte. Y, por ejemplo, creo que cuando nosotros desde aquí estamos hablando, y es uno de nuestros mantras, ¿no?, de deporte seguro, porque eso es uno de los estandartes, caballos de batalla de esta etapa del CSD, que fue presentado recientemente con el secretario de Estado, visitó Ginebra y se reunió con el director general, el doctor Tedros, para plantearle que hace falta una alianza internacional para que durante la pandemia y después realmente haya un esfuerzo para que el deporte sea seguro, más allá de la seguridad médica y de los entrenamientos y competiciones, seguros desde el punto de vista de las instalaciones, laboral, de grupos de riesgo, etc. Como digo, ese era un estandarte, el del deporte seguro, pero otro era, y sigue siendo muy importante, el de los hábitos saludables, ¿no? Entonces nosotros creemos que
más allá de los patrocinios y todo lo demás, las empresas y el sector privado y el público pueden trabajar juntos para trasladar a la sociedad de una manera operativa, más allá que declarativa, lo importante que es en cada momento de nuestra vida cotidiana el deporte. Es importante para trabajar mejor, es importante para estar más sano, es importante para reducir el coste de la sanidad pública, porque es que si estamos mejor, la sanidad pública va a costar menos. Entonces, cuando tengamos una pandemia, tengamos un drama como el que tenemos, la sanidad pública podrá dedicarse a lo que es realmente más urgente, ¿no? Las víctimas de la pandemia y sobre todo a las personas que están enfermas, pendientes de operaciones por otros motivos que realmente requieren atención prioritaria. Y eso es otra forma de ver el partenariado público-privado, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde lo público, pero también las empresas tienen que hacer el esfuerzo de ir más allá, de decir, el deporte no es solamente ocio, que lo es, no es solamente algo lúdico, que lo es, y es muy importante. Hay que recordar que gracias a la vuelta del deporte, entrenamiento es primero y competición después, y España fue el primer país que reactivó sus competiciones globales, el primero del mundo, ¿eh? No hay que olvidarse que la NBA se inspiró en el modelo de la ACB para hacer la final en Disney World en Florida, que el primer Gran Premio de motociclismo se celebró en Jerez, en Andalucía, que la primera competición global de las tres primeras, que son la Liga de Fútbol, la Premier League y la NBA, la primera que se reactivó fue la española y las demás siguieron. En fin, todo ese tipo de cosas yo creo que es importante que se sigan reconociendo, pero que se haga un esfuerzo en el futuro para que individualmente, colectivamente y también corporativamente las empresas sigan esforzándose y amplíen el espectro de actividades para que el deporte esté más presente en sus estructuras, en su valoración del trabajo y en quizás, no sé, en el ámbito público y privado cada persona, ¿no? El gobierno hará su parte, insisto, no solo es del CSD, sino de los demás ministerios competentes, empezando por el de Sanidad, que es el más importante en esto, ¿no? Mi reflexión se centra en que somos un gran país, y yo creo que, aunque lo hemos pasado mal, lo estamos pasando mal, y mejore lo que mejore y al ritmo que mejore, esto ha sido una gran prueba con una gran pérdida, que son todas las personas que no están con nosotros y las que están sufriendo todavía hoy. Yo creo que ha sido otra vez uno de esos momentos en nuestra historia en los que se pone de manifiesto, dejando de lado nuestras diferencias y la tensión inevitable de una etapa como esta, que somos un gran país, una gran sociedad, que tienen las personas que componen la sociedad su mayor activo. Los demás son también importantes, empresas, medios de comunicación, el sector público, todo lo que representa las estructuras de un país. Pero la gente yo creo que ha vuelto a demostrar que cuando ha hecho falta ha estado a la altura, ¿no? Y yo creo que lo tenemos de nuevo que tener muy presente para ganar en optimismo, para que, como decía a la hora de los tres retos, para que empecemos esa nueva etapa en la que podamos estar juntos y volver a recuperar nuestra forma de vida, ¿no? Mucho más social, mucho más afectiva de lo que es ahora. Bueno, que la recuperemos y que al tiempo que nos acordamos de los que han pagado este altísimo precio y nos recuperamos de las heridas que haya, pero al mismo tiempo que salgamos fortalecidos para la nueva era que viene, ¿no? Y yo creo que España es un país que va a poder aportar al mundo muchas buenas experiencias, ¿no? Desde luego el deporte es así. Como decía, en esa reunión no solamente en Ginebra no solo se presentó la idea, el concepto, la propuesta de deporte seguro mundial, sino que se reconoció que España es uno de los, para la OMS, uno de los 4 países referencia en el mundo por cómo gestionó algún aspecto de la pandemia. En el caso de España, el deporte, desde el punto de vista aficionado y profesional. Bueno, pues como eso hay otras experiencias, ¿no? El papel de nuestros funcionarios en todos los ámbitos, la solidaridad general de la población, que hayamos podido, pues con muchas dificultades, pero hayamos podido mantener un país vivo, muy vivo, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que ayudar a ser optimistas, a recuperar el impulso y la ilusión y bueno, pues iniciar esa nueva etapa pospandémica teniendo muy presente que lo principal lo tenemos, que somos un gran país y que además hemos adquirido experiencia, y que si además hacemos una vida sana y seguimos unos hábitos saludables y disfrutamos el deporte activamente y no solo pasivamente, pues ese gran país que somos será todavía mejor, porque será un país más sano.